ven por internet. Y vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar, ciertamente volverán los redimidos. Para iniciar el estudio, ok, ahí se escucha mejor. Okay. ¿A quién le gustaría iniciar para iniciar? Padre, te damos gracias por esta noche, porque nos permites reunirnos. Te rogamos que podamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que aprendamos hoy y que podamos aplicarlo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, pues vamos a Hebreos capítulo 7. Hoy, bueno, ya se me pasó con ponerle, pero es del 7:19 al 8:2. Ok, vamos a leer del capítulo 7, el versículo 19 al capítulo 8, el versículo 2. Ahí tengo que arreglarle esto después. Y ok. Vamos a leer primero. Dice, gran bendición sería ver todo el pasaje sin detenernos, pero por razón del tiempo y el espacio que involucra cada lección, debemos dividirlo en diferentes lecciones, y es por esa razón que parecerá repetitivo recordar en cada lección los puntos esenciales del tema que estamos viendo. Pero tenemos claro que no por nada, el autor de la carta reprendió a los destinatarios originales por su falta de crecimiento, pues el tema que ha estado tratando, el sacerdocio de Cristo, es tan vital para un correcto crecimiento como hijos de Dios, que requiere de un verdadero deseo de crecimiento para poder asimilarlo correctamente. Es decir, este tema involucra que uno en realidad esté interesado para ponerle atención y aprenderlo como debe aprenderlo. Dice, por esa razón, teniendo en mente todo lo que hemos visto en las lecciones pasadas, sigamos formando en nuestra mente con toda claridad el correcto concepto de Jesucristo, de su oficio de sacerdote, de la salvación, de nuestra confianza en Dios y de la garantía de nuestra comunión con Él, para crecer en una firme y clara dependencia de Él. Entonces vamos a leer Hebreos 7:19, Hebreos del 7:19 al 8:3. Ok, capítulo 7, versículo 19, hasta el capítulo 8, versículo 3. Pues la ley nada hizo perfecto, se introduce una mejor esperanza, mediante lo cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de que él dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, sí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por muerte no podían continuar.
Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Que nos necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Sí, del 8 hasta el 3. Ahora bien, el punto principal de lo que vimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ok. Bien, entonces, dice aquí, hemos llegado al punto de comparación entre el sacerdocio levítico, o sea, el de Aarón, el que proviene de Abraham, y el sacerdocio de Melquisedec, al cual corresponde Jesucristo. Recordemos algunos puntos de esta comparación, puntos que ya vimos en lecciones pasadas. Es lo que vamos a recordar ahorita. El sacerdocio levítico es de que cuando habla en el capítulo 7 al principio, que aquí en versículo 8, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes reciben el diezmo? Hombres mortales, ¿verdad? Entonces el sacerdocio levítico es de hombres mortales. Hombres mortales. Ahora, el de Melquisedec, de quien se da testimonio que vive, también según el mismo versículo 8, ¿verdad? Vamos notando la comparación entre los dos sacerdocios. Ahora, ¿cuál sacerdocio recibió los diezmos de qué otro sacerdocio? ¿El sacerdocio de quién recibió los diezmos? Acuérdense, ¿quién recibió los diezmos de quién? Esto ahí en el capítulo 7, pero lo vimos, está en los primeros versículos. Pero es una historia muy conocida. ¿Quién le dio los diezmos a quién? Abraham le dio los diezmos a quién. Ok, entonces, el sacerdocio, ¿cuál recibe los diezmos? Ok, el sacerdocio de Melquisedec recibió los diezmos del sacerdocio levítico, porque recuerden que el pasaje nos dice que Leví le dio el diezmo a Melquisedec porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, ¿ok? Entonces un sacerdocio le da diezmos a otro. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ok, entonces dice que Melquisedec bendijo a Abraham, por lo que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el levítico. El mayor bendice al menor. Y de hecho se puede decir que Abraham
es mayor que el sacerdocio levítico porque proviene de uno de sus descendientes. Y Melquisedec bendijo a Abraham y es mayor que Abraham, entonces mayor que el sacerdocio levítico. Ahora, más adelante aquí en el capítulo 7, en el versículo 11, vemos que la perfección no corresponde a cuál sacerdocio. Al sacerdocio levítico, ok. La perfección no corresponde al sacerdocio levítico. Ahora, el sacerdocio levítico se da por requisitos, esto en el versículo 16. Físicos, ¿verdad? El sacerdocio levítico se da por requisitos físicos. Decíamos, por haber nacido en determinada tribu. El de Melquisedec se da por el poder de una vida indestructible. Ok. Entonces, el sacerdocio levítico se da por requisitos físicos, el de Melquisedec por el poder de una vida indestructible. El 6. El sacerdocio levítico está ligado al mandamiento y una de las características del mandamiento, según el versículo 19, es que, ¿cómo es el mandamiento? Ok, vamos a ponerle débil. Y ahorita vamos a hablar de la debilidad del mandamiento. Ok, el sacerdocio levítico está ligado al mandamiento débil de una ley que nada hizo. Perfecto. Ok. Y vamos a ver un poco sobre este versículo, sobre esta situación de la ley. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, entonces, la ley no podía perfeccionar nada, pues era débil a causa de qué? De la carne. Pues la ley no podía perfeccionar nada, pues era débil a causa de la carne. Es decir, que la ley dependía de la voluntad y esfuerzo humano, por eso dice para perfeccionar, y la naturaleza humana nunca contribuyó a eso. Por eso la ley no perfeccionó nada, porque se volvió débil a causa de la dependencia que tenía en la carne, es decir, en la voluntad y capacidad humana. Ok, ¿sí queda clara esta parte entonces? ¿Queda claro o no? Ok. Ahora, hemos visto que el propósito de la ley era manifestar qué cosa, nuestra debilidad o incapacidad, como lo pusimos la semana pasada. El propósito de la ley era manifestar nuestra incapacidad, nuestra debilidad, sí, bien ponerle también así, para dejar clara nuestra necesidad de un Salvador. Ese era el propósito de la ley. Pero vamos a ver Romanos 10:4 y luego Gálatas 3:24 al 25. Ok, Romanos 10:4 primero y luego Gálatas 3:24 al 25. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ok, el fin de la ley, que algunos dicen puede ser el propósito o el final de la ley, ambos términos podrían verse de ahí. Pero bueno, Cristo era el propósito de la ley. Gálatas 3:24 al 25.
De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Ok, fue el 25 también, ¿verdad? Ok, entonces, en otras palabras, la ley tenía el propósito de guiarnos a Cristo. Guiarnos a Cristo. Para eso era la ley, para guiarnos a Cristo, no para dar salvación, no para darnos el requisito de cumplir los mandamientos, sino para mostrar nuestra incapacidad y con ello mostrar nuestra necesidad de un Salvador, es decir, guiarnos a Cristo. Por lo tanto, en el sacerdocio de Melquisedec, es decir, en Cristo, queda anulado esto de acuerdo al versículo 18, queda anulado qué cosa, a ver, el mandamiento, ok, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, ok, esta parte que estudiamos la semana pasada, y se introduce una mejor esperanza. Ok, de hecho vamos a ver ahorita por qué es una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Ok. Entonces, al quedar anulado, como dice aquí, el término es anulado, el mandamiento de la ley, o en otras palabras, quedar anulada la ley, se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ahora, hay un punto interesante donde empezamos a leer hoy, que dice que este sacerdocio de Cristo no se ha establecido sin juramento, donde empezamos a leer hoy, ¿verdad? Bueno, en el 20, y por cuanto no fue sin juramento. El sacerdocio levítico se daba sin juramento, es decir, sí se ordenaba al sacerdote, pero Dios nunca hizo un juramento a los sacerdotes, les dio las órdenes, pero no había de por medio un juramento de parte de Dios. Bueno, el sacerdocio levítico se daba sin juramento, pero el de Jesucristo, ahí se me fue una D de más. El de Jesucristo se dio por el juramento de Dios. Cuando él dijo en el Salmo, vamos a leer el Salmo 110:4, que está inmerso también en el capítulo 7, pero vamos a ver qué dice Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, entonces el Señor ha jurado. El Señor ha jurado y no se retractará. Ok, y de hecho en la Nueva Biblia de las Américas no repite todo el versículo, solo dice, tú eres sacerdote para siempre. En la Reina Valera sí menciona, según el orden de Melquisedec. Bueno, por esa razón, porque es con juramento, Jesús ha venido a ser fiador, ¿verdad? Ha venido a ser fiador o garante o aval de un mejor pacto, de un mejor pacto. Un mejor pacto que el pacto basado en la ley. Entonces tenemos dos pactos que vamos a ir viendo. Entonces Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto que el pacto basado en la ley. ¿Por qué? Porque este sí tenía juramento y él es fiador por el juramento de Dios, que vimos que Dios interpuso juramento en el capítulo 6 para garantizar el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de su pacto. Ok, dice
Y dado que el sacerdocio levítico era ejercido por hombres mortales, como vimos al principio, ellos llegaron a ser numerosos porque la muerte les impedía que continuar. La muerte, es decir, se morían de viejos, enfermos, lo que fuera, o jóvenes, un accidente, cualquier enfermedad, la situación que fuera. Pero por la muerte ellos ya no podían continuar el sacerdocio. Ok, esto en el sacerdocio levítico. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas hace una marca para mencionar que también puede ser intransferible, es decir, que no lo transfiere. Lo toma Jesús y él ya no se muere, es decir, que continúa y continúa y continúa por la eternidad. Ok, puesto que permanece para siempre. Ok, como dijimos hace un rato, esa es la razón por la cual este nuevo sacerdocio introduce una mejor esperanza. Es decir, los israelitas, la semana pasada mencionamos, ¿por qué el pacto antiguo, el antiguo pacto, anterior pacto que está señalando aquí, podía quedar invalidado y este nuevo no? La semana pasada dijimos, porque el primer pacto, este pacto basado en la ley de Moisés, dependía de la obediencia del ser humano, de la capacidad humana. No había una garantía de parte de Dios, no hubo juramento. Por eso, cuando los mesiánicos dicen, bueno, pero no dice ahí que debe es por mandamiento perpetuo que se haga la celebración de la Pascua, nunca dicen, pero también por mandamiento perpetuo se deberían prender las lámparas del candelero y ya no se hace. Por mandamiento perpetuo se deberían de ofrecer el sacrificio diario, está puesto ahí, que es mandamiento perpetuo. El asunto es que ese pacto podía quedar anulado porque dependía de la capacidad humana y no del juramento de Dios. ¿Sí me explico? Por eso el autor en el capítulo 6 empezó a hablar de la importancia de que Dios hubiera jurado por él mismo, porque este pacto tiene el juramento de Dios como respaldo. Entonces dice que por eso se introduce una mejor esperanza que hace al nuevo pacto mejor que el pacto anterior, porque además hay otra cosa. Jesús permanece como sumo sacerdote y nunca dejará de serlo. Esa es la garantía. Aarón se murió, todos los que le siguieron se murieron y no podían ser garantes de ese pacto con Moisés. Moisés se murió y no podía ser el garante del pacto, pero Jesús sí, porque Jesús ya no muere. Entonces, mientras Jesús sea el sumo sacerdote, el pacto permanece en pie. ¿Cuándo terminará la vida de Jesús? Jamás. ¿Sí me explico en esto la gran diferencia entre un pacto y otro? ¿Y por qué el pacto en la ley de Moisés se quedó anulado? Ok, estas son partes vitales. Por eso la carta señala que la inmadurez, el haberse hecho tardos para oír, hacía que esto fuera difícil de explicar, pero que era necesario para llevarnos a la madurez. Porque si entendemos esto, ya no vamos a andar hablando de cosas que en realidad corresponden a la inmadurez, como tratar de guardar el sábado o decir que la salvación se pierde, porque son aspectos que en Jesucristo no pueden cambiar. Ahorita vamos a ver sobre esto un poco más. Pero entonces dice, y esta es una garantía enorme de que nunca habrá cambios en nuestra relación con Dios y Él cumplirá sus promesas, pues nuestra relación con Él está garantizada por la eternidad, por este sacerdocio estable, perfecto e inmutable de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo nunca dejará de ser y esa es la garantía que tenemos de una comunión con Dios. Ok, ¿queda claro? Si hay preguntas, con toda confianza. ¿No? ¿Queda entonces claro? Sí, yo espero que también los que nos están viendo por internet pues nos vayan siguiendo ahí.
Bueno, dice el punto 16, y nuestra confianza en Dios y sus promesas se ve incrementada por el hecho de que al ser un sumo sacerdote sin cambios, Jesús es poderoso ¿para qué? Bueno, estoy en el versículo 24. Por lo cual también es poderoso para 7:24. Perdón, no. Sí. 25. Por lo cual Jesús es poderoso para salvar para siempre. Empezamos a ver la garantía de lo que se llama la perseverancia de los santos. Es decir, que la salvación no se pierde, porque la salvación de Jesús es para siempre. Y dice, a los que por medio de él se acercan a Dios. Es decir, los que son salvos se acercan a Dios. Porque hay otra cosa, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y repitamos esta última frase. Jesús vive perpetuamente ¿para qué? Para interceder por nosotros. Si Él intercede por nosotros, si Él es el garante de este pacto, entonces se puede decir que tenemos garantizada la vida eterna, la salvación. Ya hemos visto también pasajes como el Espíritu es el sello que garantiza nuestra herencia en el día final. Si fuimos sellados con el Espíritu, tenemos esa garantía. También el autor habla de el ancla del alma para finalmente nosotros permanecer en Cristo. Bueno, gran parte de la falta de salvación que se manifiesta en muchos que se dicen ser cristianos, pero que manifiestan una falta de salvación, dice, pero que claman a santos y vírgenes, es que sustituyen la labor eterna de Jesucristo, porque ellos buscan intercesores, pero Cristo vive para interceder por nosotros, por la supuesta labor de seres creados, es decir, sustituyen la labor de intercesión de Cristo por la labor de supuestos seres creados. Todos los santos, las vírgenes son seres creados, ninguno de ellos es Dios, ninguno de ellos es eterno. Rechazando el sacerdocio de Cristo. Es decir, lo que la gente hace cuando clama a un santo, cuando clama a un intermediario, a la torre, ¿qué le llama? Torre marfil y todo esto que viene en el rosario, todo esto, finalmente está clamando a otros intercesores. Pero el punto es que está haciendo a un lado la labor sacerdotal de Cristo. Ahora, también dice aquí, grave falta también es la de considerar la pérdida de salvación. Jesús está intercediendo por nosotros. Finalmente, Él es nuestro sumo sacerdote y la labor del sumo sacerdote era interceder por el pueblo, ofrecer el sacrificio para salvación y darles conocimiento de la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a seguir porque todavía va a señalarnos más cosas. Dice, y ya que la carta nos señala las grandes diferencias entre el sacerdocio levítico del pacto anterior y el de Jesucristo del nuevo pacto, nos dice que nos convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote y le pone las siguientes características. ¿Cuál es la primera? Santo. Ok. Tal sumo sacerdote santo. La segunda, inocente. No está diciendo que sea cándido, sino que no es culpable de nada. Hemos puesto la de inocencia también como ingenuidad. No es lo mismo. Inocente porque él no es culpable de nada. Luego, inmaculado, apartado de los pecadores
inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ok, ahora vamos a ver por qué razón señala estas características. Ok, ¿por qué nos señala que él es santo, es inocente, inmaculado, apartado de los pecadores? Es decir, que ya no tiene nada que ver con los pecadores en su comunión, sino que ya hizo la obra de salvación. Pero él no es contado ya, porque en su resurrección ya no es contado con los pecadores, aunque lo fue en su muerte. Bueno, ¿por qué? Porque fue exaltado más allá de los cielos. La razón por la que señala estas características es que debido a ellas, él no necesita, como aquellos sumos sacerdotes levíticos, ofrecer que sacrificios diariamente. Él no necesita ofrecer sacrificios diariamente. Primero, por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Pues ya no necesita ofrecer sacrificios como lo hacía Aarón y sus descendientes, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Estamos en el versículo 27 y vamos al 27 todavía. Pues Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando él mismo se ofreció como sacrificio. Ahora, de este modo, nos deja claro algo muy importante que Jesús mismo señaló en Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. ¿Dónde íbamos en la lectura? ¿Quién le toca leer? Juan capítulo 10, 17 al 18. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso el Padre me ama, me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para darla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ok. Entonces Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Nadie le quitó la vida a Jesús, sino que yo la doy. Y es repetitivo para que quede muy claro. Yo la doy de mi propia voluntad. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Ok, nuevamente, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús, Dios no nos chantajeó con la muerte de Jesús. Miren qué malos son lo que le hicieron a mi hijo. Y él vino y se ofreció. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ahorita esto. ¿Por qué se ofreció? Dice, en un mundo y una cultura donde se exalta el sentido de víctima, ¿quiénes son los héroes de nuestra época?
Las víctimas, por eso somos una cultura pobre y delicada, porque no son los que se esfuerzan, son los que sufren, porque finalmente todo ser humano sufre por algo. Ok, el sentido de víctima, en una cultura donde se exalta el sentido de víctima, Jesús derriba todo argumento que le señala como víctima. Él no se ve como víctima, pues a él no le arrebataron la vida, sino que la entregó de su propia voluntad como ofrenda para el sacrificio por nuestros pecados. De otra manera, no podría ser sumo sacerdote. Y con esto, elimina de nuestra mente toda intención de vernos como víctimas del mundo. Nosotros no somos las víctimas del mundo. Recordemos que el mundo y el Hades, que es la región donde van los muertos, es la víctima, no la iglesia. Miren, vamos a ver Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, las puertas del Hades no van a resistirla, no prevalecerán, no se mantendrán firmes contra la iglesia. Ahora, esto yo lo discutía con un grupo de, pues no sé si todos eran pastores, pero era un foro donde sí había pastores, y decía, bueno, cuando hay dos ejércitos peleando, la puerta, ¿a quién le pertenece? ¿Quién mantiene la puerta cerrada que tiene que aguantar? ¿El que es atacado o el que se defiende? El que se defiende, porque ningún ejército jamás ha viajado con un montón de puertas para atacar, ¿verdad? No, el que se defiende tiene las puertas. ¿Y qué dice? Que las puertas del Hades no van a resistir a la iglesia. ¿Quién es el atacante? ¿Quién ataca? No. ¿Quién tiene las puertas? El que tiene las puertas es el que se defiende, ¿no? Nadie dice, vamos a atacar a aquel ejército, háblenle para que vengan aquí a nuestra ciudad y los atacamos desde las murallas. No, el que tiene las puertas es el que se defiende. ¿Las puertas de quién son? Del Hades. Dice, las puertas del Hades. Ok, si el Hades dice, cierren las puertas, que no entre la iglesia, las puertas corresponden al que se defiende, ¿no? Y las puertas del Hades no van a resistir o prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia va a lograr abrir las puertas del Hades. ¿Quién está atacando? El problema de todo esto es que la iglesia, tristemente, tiene un sentido de víctima del mundo. El agresor en esto es la iglesia, no el mundo. Cuando llega el evangelio a un pueblo católico, musulmán, ¿quién es el agresor? La iglesia está llegando con un mensaje, con nuevas ideas. ¿Quién invadió el imperio romano? ¿Por qué perseguían a los cristianos? Ellos mismos lo dijeron, han llenado con su ideología todo el imperio, todo el mundo. ¿Se sentían agredidos los romanos? Y los cristianos son los atacantes, los cristianos somos la víctima es el mundo, no la iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro, porque Cristo no fue ninguna víctima. ¿Y queda claro entonces esto? Las puertas pertenecen al Hades y el que defiende las puertas está defendiendo. La iglesia es la que derriba las puertas del Hades, porque Jesús dice claramente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se van a poder mantener cerradas. Prevalecer significa mantenerse en su posición. No puede prevalecer o mantenerse en su posición las puertas del Hades, porque la iglesia las va a abrir. La iglesia en este mundo es el agresor, es el invasor, porque la gente va del mundo a la iglesia y no al revés. No entra el mundo a sacar gente de la iglesia, porque la gente que está en el mundo ya es del mundo. La iglesia está saqueando al mundo y eso se llama evangelismo. Entonces, ¿está claro entonces esta imagen? ¿En qué nos basamos? En que Jesús no es ninguna víctima. Él vino y ofreció voluntariamente su vida. ¿Por qué? Porque él venía a ser sacerdote.
Ok, ahora, si hay alguna duda sobre esta parte, sería bueno comentarla ahorita. ¿Queda claro entonces quién es el agresor en este mundo? El cristiano, la iglesia. La gente, digo, no podemos culparla por ofenderse de que uno llegue con un nuevo mensaje. Que una familia diga, pero es que siempre hemos sido católicos y ahora nos traen esto, sí, se sienten invadidos. Es claro, pero es finalmente que ellos no pueden detener eso. El evangelio tiene que llegar al mundo. Ok, bueno, entonces, preguntas, ¿no? ¿Vamos claro? Ok. Por su lado, la ley del antiguo pacto designa como sumos sacerdotes bueno, nomás por concluir aquello, finalmente hubo uno que me dijo, no, pero la idea es el ataque del diablo a la iglesia. Dije, hermano, ya estás hablando como carismático, discúlpame, era un foro de MINS, del seminario que he reformado. Digo, discúlpame, pero estás tomando la ideología precisamente de lo que acabamos de estudiar, que es equivocado. Entonces, bueno, ahí concluyó la plática porque nadie comentó nada más. Pero finalmente, digo, uno no puede callarse si hay una convicción conforme a la palabra. ¿Se pueden cerrar esa puerta nada más, por favor? Ok. Entonces dice, por su lado, la ley del antiguo pacto designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Recuerden que estamos en el versículo donde vamos ahora, 27. 28. Ok, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Perdón, aquí ya me perdí. Ok. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley, es decir, el Salmo 110 viene después de la ley de Moisés. Ahí es donde Dios hace el juramento. ¿Designa a quién? Al Hijo. Ok. Designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Ok, entonces la ley designa como sacerdotes hombres débiles, no que sean débiles de carácter, podrían haber sido muy fieles, leales, pero eran mortales. Sus cuerpos eran frágiles o débiles. Su carne era débil porque eran pecadores. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo y el Hijo es hecho perfecto para siempre. Bueno, este tema, el Hijo hecho perfecto, lo vimos en el 2:10. Cuando pongo el 2:10 y no pongo el libro, es que me refiero al mismo libro en el que estamos. Vamos a ver qué dice el versículo, el capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llegar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ok, entonces dice que vimos que Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento, el 2:18, que dice el capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, entonces habla de Jesús que fue tentado en el sufrimiento y puede socorrer a los que son tentados. Entonces así fue perfeccionado y fue tentado como nosotros. Bueno, el 2:17, ¿qué dice? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Ok, entonces él puede, como dice aquí, para ser el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades por haber sido él mismo tentado como nosotros. Vamos a ver el 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, entonces, esta es la forma de la perfección. Dice, de este modo se cumple la profecía dada por Isaías en Isaías 63:8-9. Porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y él fue su salvador. En todas sus angustias él estuvo afligido y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los enseñó, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Ok, hablando de Jesús en todas sus angustias, él estuvo afligido y por eso tuvo compasión y lo salvó. Ok, esa es la identidad de Cristo con nosotros. La identidad de Cristo con nosotros al padecer es a lo que se refiere donde fue perfeccionado, porque no fue perfeccionado en su persona, no fue perfeccionado en su naturaleza divina ni en su naturaleza humana, sino en su papel como Salvador y ahora como sumo sacerdote. Bueno, ok, preguntas aquí, ¿no? Ok, y dado que hemos recibido mucha información sobre este sacerdocio de Jesucristo, la carta nos atrae de nuevo al tema central y ya pasamos al 8:1, al tema central al decirnos, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado, tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad, es decir, la presencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Lo que nos dice este pasaje y lo que nos dice Éxodo es que hay un tabernáculo en los cielos que se le enseñó a Moisés y él hizo una copia de ese tabernáculo de los cielos que se menciona también en Apocalipsis. Un tabernáculo en los cielos donde Jesús es ministro del santuario. Ok, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no Moisés, junto con todos los que le ayudaron. Ok, entonces, este es el tema central. Este es el centro. El 8:1 es el centro del libro de la carta a los Hebreos. Ok, lo que tenemos que entender. Bueno, terminamos con el punto 24, porque este tema tan importante ya lo empezamos a ver en el 4:14, que dice, ya los voy a leer de aquí, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, que es el 4:14. Tal sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ya nos lo había dicho que él trascendió los cielos. Luego en el 6:19-20 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros. Esa parte la vimos hace 2 lecciones, creo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ok, entonces, bueno, la próxima semana vamos a continuar con el sumo sacerdocio de Jesús,
según el orden de Melquisedec, porque él tenía que llevar algo, debía ofrecer, tener algo que ofrecer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, confiamos en Dios, que haya quedado claro también para los que nos ven por internet. Vamos a terminar orando. Les recuerdo nada más que el sabadito bíblico se cambió para el 10 de diciembre, no es este sábado. Y bueno, nos esperamos a todos para el culto el próximo domingo. Y dentro de 2 sábados es el desayuno de mujeres, ¿verdad? Ok, vamos a orar entonces para terminar este estudio. Agradecemos a Dios por todos los que nos ven por internet. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido tener este tiempo para meditar en tu palabra, entender más de lo que tú deseas que nosotros comprendamos y conozcamos de ti, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos des un más conocimiento, entendimiento del papel de tu Hijo Jesucristo como sumo sacerdote, para que nuestra mente esté verdaderamente centrada en lo que debemos, para que tengamos la perspectiva correcta en este mundo, Señor, y no nos apartemos de ti, porque sabemos, Padre, que hemos sido llamados para ser tu pueblo y ser sacerdotes de acuerdo a tu Hijo Jesucristo, que nos ha hecho a nosotros un pueblo de sacerdotes, y sea algo que podamos ir entendiendo cada día más. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de los que han participado. Bendice la vida de cada uno. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Le agradecemos a Dios por sus vidas, su compañía.